The Covenant llegó a Argentina con la gira centrada en Nexus Polaris, un álbum que todavía hace que muchos fanáticos se pregunten cómo sobrevivió tanto tiempo sin que alguien lo remezclara con autotune por accidente. No estábamos hablando de una banda cualquiera, sino de un grupo que supo mutar y sobrevivir en un terreno musical donde si parpadeabas, alguien más te robaba la atención, o la novia. En fin, antes de hablar de lo que fue el show en Argentina, que de por sí quizás no haya demasiado para hablar, pero es que tenemos que sumergirnos en otro de mis videos ultramambeados explicándote lo más posible. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a los influencers del metal, que si vos le sacás el nombre de la banda al video que están subiendo, no tenés ni idea de a quién se están refiriendo, porque todo es aplicable a cualquier grupo musical. Entonces, para entender, aunque sea breve, el comentario sobre el show en Argentina, tenemos que entender quién carajos es The Covenant. Y no me estoy refiriendo a las precuelas de las películas de Alien, aunque quizás tenga un poquito que ver. En fin, para quienes no los conocían en profundidad, la fecha fue la oportunidad de encontrarte con un pedazo de historia tocada en directo, sin filtros ni remixes innecesarios. Para los veteranos fue un reencuentro con una etapa que algunos ni se atrevían a pronunciar en voz alta por miedo a sonar como nerds. La banda, nacida en el 93 como Covenant, empezó como un proyecto diminuto de dos tipos llamados Nagash y Blackheart, que por algún milagro se conocieron y decidieron hacer música juntos. Su primera demo no rompió nada, pero al menos logró que alguien los escuchara sin dormirse. In Times Before the Light, grabado en 1995 y lanzado en el 97, ya dejaba claro que no venían a jugar a ser otra banda noruega más, y ejemplos sobran. Nagash, por cierto, había sido bajista de Dimmu Borgir y tenía una conexión directa con Jagrat, así que algo de talento debía tener. Pero The Covenant no quería ser una copia barata. Su objetivo era mutar hasta confundir al público mismo. Lo que empezó como un derivado más del black metal se convirtió en un experimento con personalidad propia. Y ese punto de quiebre llegó con Nexus Polaris, que le da nombre también a la gira, que básicamente les dijo al mundo: sí, somos una versión metal de una película de ciencia ficción ochentosa. En 1998 firmaron con Nuclear Blast, un sello que básicamente les dijo: o la rompes o te borramos del mapa. No hay otra. Con ese empujón y algunos esfuerzos lanzaron Nexus Polaris. La alineación era un Dream Team del metal. Además de Nagash y de Blackheart, estaban Asteno en la guitarra, Sverd en los teclados, Sarah Jezabel Deva en las voces femeninas y Hellhammer en la batería. Casi un robo de talentos de otras bandas como Dimmu Borgir, Arcturus, la telenovela que ahora se llama Cradle of Filth, o al revés, y Mayhem. Buah, Mayhem era el refugio de mediocres que lo mejor que les pudo haber pasado en su carrera fue haber tenido a Hellhammer y a Blasphemer en su line-up. De otra manera, era un rejunte de fracasados y de mediocres que justificaban su mediocridad, su falta de talento, sin usar metrónomo, la falta de estructura, componer mal, sonar desafinado y todos los desastres posibles con «es que esa era la esencia». En fin, si esto hubiese sido un partido de fútbol, habrían ganado por goleada. El disco consiguió reconocimiento inmediato y hasta un Grammy noruego como mejor banda de hard rock. Sí, hard rock, porque a veces el metal también se lleva premios que nadie esperaba. Nexus Polaris no era un disco más de black melódico, era una declaración de intenciones con sintetizadores espaciales incluidos. Fue también cuando Nagash decidió largar Dimmu y concentrarse en su proyecto loco, porque aparentemente la vida es corta pero las giras son largas. Para muchos sigue siendo su mejor disco, me incluyo en ese pensamiento, y verlo interpretado es como ver a alguien que todavía corre maratones a los 50 años. Imposible no admirarlo. Pero la historia no es tan simple ni lineal. Y eso que estamos hablando de black metal, no de telenovelas, aunque hayamos mencionado a Cradle of Filth. La convivencia de tantos músicos con ego propio duró lo que dura un café frío o el amor de tu ex. Nagash decidió que Asteno, Sverd y Sarah tenían que irse, dejando solo a Hellhammer en la batería.
Como si eso no fuera suficiente, tuvieron que pelear legalmente con un grupo sueco que también se llamaba Covenant. Intentaron con The Covenant, pero la otra banda holandesa ya lo había registrado, sí, en serio. Nadie dijo que la vida del metal fuera fácil. Así surgió The Covenant, con la C cambiada por la K, algo similar a lo que les pasó a los de Kamelot, que básicamente es lo más cercano a problemas legales resueltos sin llorar demasiado. Con Animatronic en el 99, la banda se fue al industrial futurista y dejó el black sinfónico atrás. No todos aplaudieron el cambio, pero al menos demostraron que no estaban para jugar a repetir fórmulas fáciles. Recibieron otro Grammy, adoptaron nombres artísticos de ciencia ficción, y esa etapa consolidó a la banda como un proyecto de riesgo, no de comodidad, y es por eso que Nexus Polaris sigue siendo el disco que todos miran con nostalgia y un poquito de envidia profesional, hay que decir. Con el tiempo, Nexus Polaris se convirtió en un clásico que los fanáticos siempre querían revivir, como un meme de los 90 que nunca pasa de moda. En el 2002 tuvo un relanzamiento y aunque cambiaron algunas cositas, mantuvo la esencia intacta. El concierto especial del 2010 en Noruega reunió a varios miembros originales para tocarlo completo, porque aparentemente el karma del black metal exige estos reencuentros, y la taraja también. Fue un hito, no por nostalgia, sino por ver que incluso después de años la química seguía funcionando. La banda no se quedó en el pasado, anunció proyectos como Área Galáctica, todavía pendientes, generando ansiedad de fans y planes metaleros. Mientras tanto, Nexus Polaris sigue siendo el pináculo de su discografía. Que la gira actual enfoque ese álbum demuestra que algunos clásicos no se tocan. Literalmente, en Argentina el público entendió que estaba frente a un evento más grande que un simple show. Era una clase de historia musical, pero sin un manual aburrido. La fecha, en Buenos Aires, reunió generaciones distintas. Había veteranos con camisetas desteñidas desde los 90 y novatos que vinieron solo por curiosidad o por la fama del disco. Desde el primer acorde en, creo, The Sulphur Fist, quedó claro que la energía no se había oxidado. El setlist recorrió todo el álbum con momentos que levantaron el pogo hasta niveles casi peligrosos. Especialmente en Dragonheart o Chariots of Thunder, cada canción fue recibida como un himno, sin necesidad de filtros ni playlist de Spotify. La ejecución respetó la esencia, pero los músicos actuales dejaron claro que no vinieron a hacer covers de sí mismos. Luces, humos y la clásica épica espacial del disco complementaron todo. El resultado, un show sólido, que no necesitó adornos exagerados para impactar. Para los que no los conocían, fue revelador. Para los veteranos, una reivindicación silenciosa, y nadie salió pensando, esto suena viejo. Al contrario, sonó tan actual como potentes. Una decisión muy acertada de la producción de Icarus al haberlos traído. Y yo no soy un ingeniero de audio, no sé de sistemas de sonidos y ese tipo de cosas, pero he estado en varios shows de black metal y no he quedado muy conforme con el sonido, como por ejemplo el pasado show de Dark Funeral en Argentina. Esta vez, opinión personal, sí, me gustó cómo sonó. Ver un disco del 98 fresco ahora es un recordatorio incómodo de que algunos logros nunca envejecen. Mientras uno todavía lucha por armar un mueble, Nexus Polaris combina el black metal, sinfonía y algo de ciencia ficción sin añadir autotune ni beats electrónicos extraños. La propuesta en vivo confirmó que la música no solo resiste el paso del tiempo, sino que sigue siendo relevante. Algunas bandas actuales toman recursos de este disco sin siquiera saberlo, lo que genera una sonrisa irónica. Canciones como The Last of Dragons mantienen su fuerza intacta y no piden perdón por eso. Incluso quienes desconocían los detalles de la historia de la banda pudieron sentir esa intensidad. No fue un ejercicio de nostalgia barato, sino un recordatorio de que la música no tiene fecha de caducidad. Y esa vigencia es lo que distingue a Covenant de otras bandas que viven solamente de recuerdos y que si no fuera porque le metieron un cuchillo en la frente hace 10.000 años al pelotudo de Euronymous, nunca habrían tenido ni un ápice de relevancia. O fíjate que hasta ahora los que forman parte de Mayhem tienen que seguir jodiendo con el Inner Circle y un montón de pelotudos que se querían hacer los malos y que solamente se hicieron conocidos por prender fuego iglesias. ¿Dónde estaría Mayhem si no fuera por los despelotes que armaron? Cuando sos más conocido por escándalos que por música, y bueno, amigo, algo anda mal.
Aunque el contraste entre el álbum original, Nexus Polaris, y la banda actual es evidente, pero no del mal sentido. La formación cambió, algunos nombres se fueron y otros llegaron, pero la esencia sigue ahí. Mantuvieron el núcleo adaptándolo a tiempos distintos. Esa es la diferencia entre un grupo que depende de su pasado y uno que sabe cómo usarlo. El público respondió con entusiasmo genuino, entre pogo, cantos y pasión que solamente se ve en shows de metal, pero bien hechos. No fue solo para fanáticos de siempre, sino que también atrapó a los curiosos. Covenant logró lo que parece imposible, unir pasado, presente y futuro en un mismo show. Esa fecha es lo que hace que la fecha quede grabada en la memoria de los que fueron y demuestra que Nexus Polaris no es un museo, sigue vivo, ruidoso y sin pedir permiso. Así que ir a ese recital fue más que escuchar canciones en vivo, fue ver cómo un disco puede trascender su época y seguir siendo relevante. Mientras algunos seguimos sin entender cómo armar un pedalboard, a ver, no soy un especialista absoluto, pero queda claro que Nexus Polaris es único. La energía del público y la interpretación de los músicos le dieron otra dimensión. Valorar la música también es valorar la trayectoria y los cambios de la banda, desde los orígenes en Noruega, pasando por disputas legales y cambios de estilo, hasta el presente. Covenant demuestra que reinventarse no borra la historia, solo la amplifica. Este show en Argentina fue prueba de eso. Resumir el show no es fácil, porque no se trata solamente de música. Covenant en Argentina fue un pedazo de historia viva, sin filtros, sin maquillajes de Instagram, sin el tío Varg y su picante TikTok. Nexus Polaris se escuchó con la fuerza de siempre y eso lo convierte en una experiencia única. No fue nostalgia barata, fue reafirmar la relevancia de un disco que algunos aún no logran superar. La gente respondió con pasión, demostrando que el metal todavía tiene público que importa. La banda, lejos de sonar gastada, mostró energía y solidez. En un mundo donde muchos repiten fórmulas, The Covenant apostó a revalorizar el disco. El resultado fue un show en Argentina que va a quedar entre los grandes recuerdos del metal. Para algunos fue un reencuentro, para otros un descubrimiento y para otros una experiencia. Y eso explica por qué Nexus Polaris no es solo un álbum, sigue vivo y golpeando fuerte. Mi nombre es Lucas Farquete, te mando un gran abrazo, suscríbete al canal, agregame en Instagram y nos estamos viendo en algún próximo video. Chao.